importante. Mateo 5:39. ¿Qué dice Mateo 5:39? ¿Alguien lo puede leer otra vez? Pero yo os digo, no necesitáis al que es malo, antes a cualquiera que tenga en la necesidad de esto, vosotros tienen ahora. ¿Qué entendemos? ¿O qué hemos entendido sí, con ese versículo? Dice Mateo 5:39 que si alguien te pega en una pregunta, no le ofrezcas la otra, ¿no? Y si tratamos de explicar que estamos equivocados, ¿qué dirían? O más bien, si les demuestro que estamos equivocados, que no significa eso, ¿lo veríamos de diferente manera? Es algo que tenemos que comprender, que siempre nos hemos quedado con lo que nos dicen. Nunca hemos tenido la curiosidad de ir más allá, de ir y buscar. Yo tengo una gran admiración por el hermano Misael, a lo mejor nunca se lo he dicho, pero ya se lo digo ahorita. A mí me fascina la historia. A mí me fascina la historia y cuando alguien me empieza a contar fechas, cosas, no, me envuelve y me puedo quedar ahí escuchando a una persona por horas. Admiro su trabajo y todo lo que tiene que hacer, pero realmente en esta mañana, este versículo habla de algo que para nosotros puede sonar hasta revolucionario. Imaginémonos en esa época a Jesús, estaba en una ladera, atrás del mar de Galilea, ahí estaba, en esas calles polvorientas, porque pues yo por fotografías y por cosas que eso es algo que he visto, la famosa Tierra Santa, no es un lugar muy bonito que digamos, o sea, mucha gente la quiere visitar, ¿por qué? Por lo que se dice de la Biblia, ¿no? Por lo que Jesús hizo, pero no porque sea un lugar realmente espectacular. Yo quisiera, a veces cuando paso por ahí, en la colonia Francisco y Madero, está una iglesia de los Testigos de Jehová. No, realmente se ve espectacular. Y yo digo, a lo mejor así era el templo de Jerusalén, pero dice que no tiene comparación. Pero entonces imaginemos a Jesús que estaba ahí en ese lugar, hablando de una multitud, y vamos a explicar físicamente, dice el versículo, habla de una bofetada, ¿no? Si yo pongo a una persona, ¿hay aquí algún zurdo? Todos son diestros de mano. Si yo le digo, por decir a nuestra hermana Elsa, que tengo aquí se me olvidó su nombre, Rafael. Si yo le digo a nuestra hermana Elsa que le tiene que dar a Rafael una bofetada del lado derecho, ¿con qué mano le tiene que pegar? Con la izquierda. No, ¿y cómo le pegas con tu mano derecha en su lado derecho? Físicamente es imposible. Ahí tenemos el primer problema, ¿no? Dice que habla de una bofetada, pégale de su lado derecho. Entonces, ¿cómo le pegarías con tu mano derecha a su lado derecho? Entonces ya no es bofetada, ¿ya qué es? Ya es un revés. Ya cambia la situación. Ahí está la situación. En los tiempos antiguos había muchos castigos y uno de esos castigos era ese. ¿Y para quién eran ese tipo de castigos? ¿Saben para quién era? Los soldados romanos sí podían castigar a los judíos de esa manera. E inclusive los castigaban hasta porque no se apuraban a caminar. Iban los soldados romanos caminando y no se apuraban a caminar, los empujaban o les daban les daban un revés. Nosotros lo conocemos como revés. No les daban una cachetada. Cachetada es mano interna, parte externa de la cara. Bofetada es un revés para nosotros. Y la Biblia no dice revés. Nada más habla de un lado derecho que es físicamente imposible que tú le pegues una bofetada con tu derecha dice, Elsa está haciendo, dice, ¿cómo le pego, no?
físicamente es imposible. Es algo ahí donde nos tiene que entrar la curiosidad de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo realmente esto? ¿Y por qué hablar de cachetadas cuando el pueblo estaba acostumbrado a ese tipo de reprimendas? ¿Cómo eran los castigos para los esclavos? ¿En dónde eran? ¿En lugares escondidos como ahora? ¿En dónde eran los castigos? En las plazas. El pueblo de Dios estaba tan acostumbrado a ver cómo eran castigados en las plazas, azotes, heridas, día con día, año tras año, eran castigados de esa forma. ¿Por qué entonces Jesús venir y hablar de bofetadas? ¿Por qué Jesús tenía que venir y hablar de que si me pegan de un lado, ¿sabes qué? No me dolió, dame del otro lado. Esa es la idea que nosotros tenemos. ¿Sí o no hemos tenido esa idea por mucho tiempo? Mas, sin en cambio, no habla de eso. Jesús estaba rodeado de campesinos, de gente trabajadora, gente que no tenía ese tipo de estudios que él tenía. Entonces, recordemos algo muy importante. A Jesús lo seguía ese tipo de gente, pero ¿quién más lo seguía? Los fariseos, los escribas, los saduceos, doctores de la ley, mucha gente. ¿Pero por qué lo seguía? Nada más ¿por qué? Ok, entonces imagínate, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Nuestra hermana Elsa, que ella es abogada de profesión, y le traemos, no sé, un médico para que le ponga una trampa de leyes. ¿Creen que va a poder el médico contra él? Pero si le ponemos los papeles al revés, nuestra hermana Elsa tampoco va a poder. Pero si le traemos un abogado especialista y que ya trae doctorado, a lo mejor nuestra hermana tiene licenciatura y alguien ya trae doctorado, ya es un rango. Entonces, estos individuos trataban de engañar a Jesús con sus propias palabras. Entonces, ¿por qué Jesús nada más tenía que hablarle al pueblo de decir, sabes, si te pegan de tu lado derecho, ofrécele el lado izquierdo? No tiene coherencia, no tiene lógica. Pero hay una palabra que en el griego es muy importante, y ese es de ahí donde partimos, donde vamos a partir. ¿Por qué? Porque ya vimos la primer imposibilidad, que era pegarle con tu mano derecha sobre el lado derecho. No se puede. Tendrías que haberle dado un revés o una bofetada, que ya cambia. Ese era un castigo. Era un castigo para los esclavos, para los de nivel inferior. Otro detalle que también era que, por decir dos campesinos, digamos así, dos campesinos, no podía uno al otro pegarle bofetadas. ¿Y saben por qué razón? ¿Quién cree que perdía? ¿Al que golpeaban o el que golpeaba? Moralmente, tú dices, no, pues ya me pegó y ya me aguanto, pues no sé, ya salí perdiendo, no, ya me humilló públicamente. No es cierto. El que era humillado públicamente era el golpeador, porque pegarle a un igual te bajaba a ti de nivel. Eso es lo que nosotros deberíamos de entender también como cristianos. Nosotros ponernos a discutir con nuestros hermanos nos baja de nivel. Eso es lo que Jesús trataba de enseñar. No teníamos por qué discutir, no tenían por qué enfrascarse en tipos de situaciones. Aquí vamos a hablar de la segunda imposibilidad. En el griego, la palabra correcta dice dexios. Dexios, si ustedes la buscan en Google, donde quieran que la puedan buscar, la palabra dexios no significa lado derecho geográficamente, sino significa honor, posición, lugar especial. La palabra dexios. Entonces, en el vocablo griego, en los escritos dice dexios. ¿Qué quiere decir entonces cuando Jesús hablaba? Olvidemos de la mejilla, porque la mejilla, pues ¿cómo le daban a entender cuál era el lado izquierdo y el lado derecho? No había tantas traducciones como ahora, ¿no? Entonces, lado derecho. El versículo dice que si alguien te da del lado derecho, ofrécele el lado izquierdo. Vamos avanzando en este punto.
Entonces, si ya vimos que Dexios es honor, es lugar de posición especial, si alguien, ¿qué quiere decir? El versículo dice, si alguien te golpea en tu honor, ahí podemos, hasta ahí vamos bien. Si alguien te golpea en tu honor, ¿de qué estamos hablando si alguien te golpea en tu honor? Si alguien trata de rebajarte, de humillarte, de hacerte menos, eso es a lo que Jesús iba. Si alguien trata hasta ahí, tú te quedar sereno, no tienes por qué irte más allá. Por eso dice que la palabra Dexios significa eso, lugar de honor, posición especial. Vamos a ver otro verbo que venía ahí mismo, que es strepson. Strepson significa girar, dar la vuelta, alejarse de. Eso es lo que, esos dos verbos vienen en ese versículo, en el vocablo griego, en el original. Uno dice dexios y el otro dice strepson. El dexios ya dijimos que es lugar de honor. Y strepson dijimos que es alejarse, girar, dar la vuelta, dar la espalda. Jesús era un rabino muy brillante. ¿Cuántos idiomas creen que dominaba Jesús? Yo al menos encontré en todas las traducciones que al menos 3. Era el hebreo, el arameo y el griego koine. Era digamos, el griego base, el original. Y eso no olvidemos del latín y todos los que pudo haber aprendido en ese momento. Entonces, Jesús sabía exactamente qué usar. No lo iban a engañar con palabras sencillas de ¿sabes qué? Pégale al otro y si te pega y como no te dolió, ofrécele el otro. Jesús no estaba hablando de algo de sumisión. Jesús no quiere tampoco nos dice que le peguemos nosotros a los demás, ¿no? No estaba hablando de sumisión. ¿Qué es la sumisión? O decir que quedamos callados, no decir, hay mucha gente que nos dice realmente cuando tenemos un altercado con alguien, ¿qué nos dice? Es que o muchas veces los cristianos son muy dejados, no se defienden, no responden, pero ese es el verdadero carácter. Hablábamos hace ratito de lo que es el temperamento y lo que es el carácter, la diferencia entre ambas cosas, ¿no? El carácter es saber contenerse ante la situación. El temperamento es decir, pues si nos vamos a dar, pues nos damos, total, ya, así pasa, ¿no? Y Jesús no trataba de eso. Jesús hablaba de estos vocablos como algo que era, digamos, algo nuevo para la gente. Pero ¿por qué la gente no se sorprendía? ¿Por qué la gente, en ese momento la gente no sabían qué era? O sea, no sabían, no entendían realmente, porque pues muchos de ellos no eran preparados. Entonces se quedaba y dices, bueno, ¿de qué está hablando? Jesús, ¿de qué está hablando? Por eso eran maravilladas por las palabras de lo que Jesús decía. Aparte, este tipo de ejemplos, estos dos vocablos aparecen muchas veces en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un ejemplo, Marcos 16, 19, a ver qué nos dice. Marcos 16, 19. Si alguien lo tiene, me apoya leyéndolo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. No, ahí menciona un ejemplo. En el vocablo griego vuelve a mencionar la palabra dexios. ¿Qué dice? Se sentó a la diestra de Dios. Lugar de máxima autoridad. Hechos 2:33. Ahí está otro ejemplo. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Nuevamente la palabra dexios, derecha, diestra. Todos nosotros agarramos y decimos, es que usamos esta mano
para todo, y cuando alguien nos hace algún movimiento con una mano izquierda, ¿qué hacemos? No podemos reaccionar de la misma forma. El 95% yo creo que de la población es derecha. Déjenme decirle que yo durante muchos años odié a mi maestra de kinder porque pues no sé, de alguna manera, no sé a qué se deba de que los zurdos nazcan, o por qué te haces zurdo, ¿no? Pero, pues yo era zurdo, de nacimiento. Todo lo hacía con la zurda, todo lo agarraba con la zurda, todo lo hacía así, pero pues la maestra en el kinder me amarró el año y medio que fui al kinder, porque no fui los 3 años. El año y medio que fui al kinder, la maestra me amarró a la silla, la mano izquierda. Eso os digo, lo recuerdo porque pues ella le decía a mi mamá que pues los zurdos eran hijos del diablo, ¿no? O sea, que eran cosas malas. En ese tiempo así funcionaba, ¿no? Y digo, pues era una situación, ya ahorita ya, algo que sí, no, con el tiempo y con las situaciones, pues no pudieron ni quitarme ni cambiarme. Fue cuando yo practicaba fútbol, pues la pierna izquierda no me la podían amarrar, eso era evidente, ¿no? Pero el registro es que el 95% de la población, donde quiera, es derecho. Por eso yo les preguntaba hace rato, ¿hay algún zurdo? Y pues no, creo que no había. Vamos a ver exactamente lo que dice. Piensen en el versículo. Vean en sus Biblias. Mateo 5:39. La traducción sería: si alguien intenta dañar tu honor, tu autoridad, tu reputación, dale la espalda. No respondas, no alimentes el conflicto, no entres en tu juego. Suena diferente, ¿no? Suena diferente y suena distinto. ¿Y suena más a Jesús? ¿O el otro versículo que teníamos sonaba más a Jesús? ¿Cuál es el que le suena más a Jesús? ¿El de no entrar en conflicto o el de sí poner la mejilla y decirle dame la otra porque no me dolió? No entrar en... Eso es lo que Jesús realmente quería decir. Si alguien intenta dañar tu honor, tu reputación, tú sabes lo que eres y tú sabes lo que haces. ¿Cuántas veces de nosotros hemos pasado en el trabajo, en la escuela, con la familia, inclusive algo que no debería de suceder es dentro de la iglesia y sí sucede? Que alguien nos ofende con calumnias, con chismes. Llegamos a muchas veces en el trabajo, yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? En el trabajo llegamos y el que está acostumbrado a llegar temprano, ¿cómo lo tratan? Al que siempre llega temprano. Como el tonto, dice la hermana, como hay otros términos, barbero y otros más feos, pero realmente creen que eso es. Cuando es su obligación, por eso te ponen un horario, para que puedas llegar, y no significa nada de eso, simplemente es algo moral, algo que llevas por dentro, llegar y cumplir, y nadie tiene por qué venir y decírtelo, inclusive en la familia. En la familia nos ha pasado, yo creo que a todos, ¿no? Llegas con la familia, ¿y qué pasa? ¿Cómo te trata la familia? No siempre las familias te tratan bien, al contrario, por acá llegas, y si es una convivencia, inclusive dentro de la iglesia les mencionaba, tenemos una convivencia y el hermano le tocó traerse X cosa y caemos en ese error, caemos en esa situación de decir, ¿ya viste lo que trajo el hermano? No, pues esto no va a alcanzar, se le pidió que trajera 10 y nomás trajo 9. ¿A ti qué? Dice el versículo. Si alguien... Recordemos lo que les dije hace rato, si un igual se quiere poner al mismo, ¿quién se rebaja? Uno mismo. Entonces, recuerda lo siguiente, cuando quieras volver a juzgar a alguien, a decirle, hermano, ¿por qué no vienes? Hermano, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? Ya sea padre, madre o familia, piensa en eso, quien se rebaja eres tú, no esa persona, porque esa persona tiene sus motivos, tiene su razón, tiene sus circunstancias, y esa persona va a entregar cuentas por sí solo, no las vas a entregar tú. No te trates de meter en la vida de los demás, simplemente si algo te interesa, porque muchas veces caemos en ese error. ¿Cuál es el error? Que vemos que un hermano no viene, y vamos y estamos preguntándole al otro hermano de a un lado, oye, ¿tú ya viste que el hermano fulano ya tiene como un mes que no viene?
¿Ya viste que el hermano ya tiene esto que no viene? Ya la hermana nos dio la respuesta. Pero no agarras y ¿por qué no decirle, hermano, me apoyas? Vamos a ir a ver al hermano fulano, ya tiene como un mes que no viene. Y a lo mejor el hermano sufrió un accidente y lo operaron y está en cama y nosotros ni en cuenta. Caemos de nivel rebajándonos de esa manera. Nosotros tenemos que ser inteligentes. Tenemos que preservar nuestra dignidad, algo que ya no tenemos, algo que ya no existe. Si analizamos redes sociales, si analizamos la calle, si analizamos trabajos, ¿dónde está la dignidad de las personas? Ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque ahora, desde la vestimenta, se da uno cuenta dónde está la dignidad de las personas. Ya no hay dignidad. Y es algo que Satanás lo tiene bien en claro, que decir, si le rompo la dignidad, se acabó todo. Por eso a veces mucha gente cuando viene a la iglesia a decir, no, pues es que esa iglesia de cuellos estirados, decía mi abuelita, no, pues yo antes cuando no era cristiana decía, no, pues yo jamás iba a usar una falda como tehuana. Las tehuanas usaban creo que las faldas hasta los tobillos, ¿no? Y realmente se conservaba tanto el pudor como la dignidad. Algo que, ¿quién se rebaja al perder esa dignidad? Uno mismo. Cada quien, al no entender las circunstancias, nos rebajamos, perdemos totalmente la dignidad. Hay circunstancias que podemos ver y podemos investigar que la cultura judía era demasiado exigente, algo que nosotros ya no tenemos, hemos perdido, hemos olvidado, ¿no? Pero imagínense que ellos tenían tantos castigos. Yo uno de los que luego me pongo a pensar, digo, bueno, ¿por qué hacían eso, no? Eran convenencieros. El hecho de decir, ¿sabes qué? Tienes que avanzar solamente tantas millas el día sábado. A donde te pescara, tenías que quedarte hasta que oscureciera. Era ya algo extremista, ¿no? Igual ahorita, ¿no? Con esto del castigo, dices, bueno, ¿por qué castigar a alguien, no? ¿Por qué tenías que castigar, si tú eras, no sé, hacendado, ¿por qué tenías que castigar a tus pues esclavos? Porque eran esclavos, ni siquiera eran trabajadores, porque no percibían un salario, simplemente percibían la comida, el techo y hasta ahí, eran esclavos, por eso ya habías pagado tú por ellos. ¿Por qué rebajarlos? ¿Por qué humillarlos? Eso es lo que Jesús quería. ¿Jesús a qué vino? Él dice, vino a cambiar. Vino a salvar, vino a condenar, no vino a condenar, vino a salvar, vino a cambiar, vino a transformar. Entonces, ¿por qué si dices tú, bueno, estoy leyendo este versículo, Jesús vino a conservar, a cambiar el mundo, a hablar de amor, entonces, ¿por qué me dice que tengo que soportar bofetadas? Volvemos a lo mismo, ya no tenemos coherencia. Vamos a ver unos ejemplos. En el Sermón del Monte habla claramente, es otro de los temas que por eso yo cuando lo estaba leyendo, lo estaba yo analizando, yo digo, bueno, ¿será que leo la Biblia? ¿Será que estudio la Biblia? ¿O será que comprendo la Biblia? ¿En qué etapa estamos nosotros? Leer la Biblia, pues yo creo que todos, ¿no? Cualquiera puede. Y todos podemos. Pero estudiar la Biblia, ¿qué significa? Profundizarla, investigar, ir más allá. ¿Y comprenderla? Es el resultado del estudio y de la lectura, porque no puedes estudiar sin leer, ¿no? Hay cosas que tenemos que, y ese Sermón del Monte, muchas personas o muchos pastores o muchos hermanos hablan del poder que tiene del Sermón del Monte. Pero ¿realmente entendemos lo que dice el Sermón del Monte? ¿Realmente por qué tenía tanto poder ese sermón? Vamos a leer, bueno, ya Mateo 5:39 ya lo tenemos. El Sermón del Monte está en Mateo 5. Pero vamos a ver el versículo 40. ¿Qué dice el versículo 40?
Ahí dice, hasta ahí dice, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué podemos entender nosotros de eso? Al que quiera ponerte, o sea, bueno, al que quiera tu camisa, déjale también la capa. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos entender? Nunca lo hemos entendido, ¿no? Mas sin en cambio, si yo les dijera que dice ahí, dale también tu manto para que lo puedas avergonzar públicamente por su codicia, porque te está queriendo quitar algo que es tuyo. Mencionábamos hace rato, como decía el hermano, la codicia, algo que es tuyo y todos los demás se están dando cuenta que estás codiciando algo que es precisamente de esta persona. Pues ahora te dejo lo demás para que todos los demás se den cuenta. ¿Quién quedaba exhibido? ¿El que perdió, al que le quitaron o al que quitó? Realmente el que quitó. O sea, veamos del otro lado, ahora sí que veamos el otro lado. Yo no quedé exhibido porque alguien me quitó algo, sino que el hermano, como le di algo más, le ayudé con algo de más, fue el que quedó exhibido. El otro versículo, el 41. ¿Qué dice el 41? 2. ¿De qué habla? Una milla, ok. En ese tiempo, si digamos un soldado romano iba por las calles cargando su armadura, su casco, su lanza, su espada, lo que fuera cargando, y se encontraba a un judío, le decía, ¿sabes qué? Llévate mis cosas. Estaban obligados a hacerlo, porque eran esclavos de Roma. Estaban obligados a hacerlo. Pero ¿qué dice Jesús? Si te pide que le lleves una milla, tú llévale 2. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado? De ahora en adelante, ese soldado va a estar en deuda contigo. ¿Quién perdió? ¿El que cargó o el que dio sus cosas a cargar? Nuevamente el que dio sus cosas a cargar, porque ya tienes una deuda, algo que tú no querías, ¿no? Tú querías humillar y ahora saliste humillado. Entonces, esos ejemplos preservan la dignidad y exponen la injusticia de los opresores. Veámoslo de ese lado. Por eso es muy importante que nosotros entiendamos qué significa este versículo para nosotros hoy. ¿Qué es lo que nosotros queremos que ese versículo nos enseñe? Todos nosotros hemos batallado. Mencionábamos los ejemplos en la vida diaria, en el trabajo, con la familia. ¿Cuál es la reacción natural cuando alguien nos ataca? Verbalmente, ya ni olvidemos físicamente. Verbalmente, ¿cuál es la reacción nuestra cuando alguien nos ataca? Defendernos. Defendernos es una de las situaciones que si alguien me dice, yo le digo, él me dice y nos dice, pero acuérdense de algo, ¿qué les dije? Que si se trata de un igual, ¿quién pierde? El que replica. Si se trata de una persona igual a mí, si alguien me ofende y yo le contesto, ya perdí. Entendamos esto. Si yo ofendo al hermano y el hermano me dice, pero tú eres esto, ¿quién perdió más? Porque él está consciente de lo que me está diciendo. A lo mejor yo fue un momento de ira, de locura que tuve, de rabia, pero el hermano al contestarme, quien haya sido, ya lo pensó, ya lo premeditó, ya lo enjuició para sí mismo y de todas maneras me lo suelta. ¿Quién lo puso como juez a él? ¿Cuántos errores ya tuvo en uno solo? Eso es lo que Jesús quería que entendiéramos. Nosotros estamos metidos a veces en eso. Solamente tenemos esos dos caminos. O contestamos o nos quedamos callados. ¿Cuál creen que sea lo más conveniente? Y si les dijera que no es cierto tampoco. Para nosotros humanamente sí hay dos caminos, nada más. El primero es responder violencia con violencia, ya sea verbal o física. Ya física ya es otro nivel. La otra es quedarnos callados humanamente. Pero ¿ustedes creen que realmente a Jesús nos está diciendo sé un cobarde? ¿Sé un dejado? ¿Sé no sé qué otra palabra podamos usar?
de que te pisoteen, y al final irnos como si hubiéramos perdido. No, Jesús no quiso decir eso. Jesús nos da una tercera opción, algo que realmente es algo revolucionario, algo realmente poderoso. Jesús dice que no entres en los insultos, no entres en el juego, no compartas sus ideas, y por eso menciona en el versículo, dice strepson, que dice, da la vuelta, retírate, aléjate, no te quedes callado, porque si te quedas callado, lo empiezas a pensar y te es lo mismo, ¿no? Si lo piensas o lo dices, es exactamente lo mismo, lo pensaste para ti, aunque no se lo hayas dicho al hermano, pero ya se fue hacia el lado equivocado. Algo que nos va a reforzar esta teoría, quiero que piensen. Cuando Jesús fue aprendido, ¿qué dijo? ¿Dijo algo? Guardó silencio. Cuando lo estaban interrogando, ¿dijo algo? Menos. Cuando lo estaban crucificando, ¿qué dijo? Pero eso ya cuando ya estaba crucificado, no, cuando lo estaban crucificando, ¿los maldijo? ¿En algún momento Jesús maldijo? Guardó silencio. ¿Su dignidad cómo quedó? Intacta. Eso es lo que el versículo nos quiere que nosotros aprendamos acerca de nuestra dignidad. Nuestra dignidad queda intacta. Porque si yo me pongo a discutir con un hermano de un igual, mi dignidad queda manchada. Porque yo sé cómo me puedo comportar. Por eso tengo mi Biblia, por eso estudio, por eso yo tengo muchas situaciones donde aprender. No tengo por qué enfrascarme con el hermano, porque mi dignidad queda manchada y puedo caer en otro tipo de pecados. A lo mejor yo sí soporto que el hermano que me critique, pero el hermano no soporta que yo lo critique, que yo lo juzgue, que yo le diga, y si por mi causa, ¿cómo decía el himno hace rato? Si fui motivo de dolor, o si por mi causa alguien se fue. Porque también podemos ser causantes de que alguien deje de venir a la iglesia y no nos damos cuenta, hermanos. Dejemos de juzgar. La lección también nos dio otra enseñanza igual. Dejemos de criticar. En vez de criticar, vamos a apoyar, vamos a trabajar, vamos a hacer, porque criticar es bien fácil. Yo puedo criticar aquí, esto, pues está bien que yo veo el piso bien chueco. ¿Y qué me van a decir? Ahí está la hermana Canela que estaba de las pioneras de esa casa. ¿Y tú qué vienes a decir si aquí estabas cuando el piso se puso, no? Si el piso está chueco también es parte de tu culpa. ¿Por qué no hiciste algo para enderezarlo? No es un ejemplo. Nosotros debemos de dejar de meternos en problemas y pedirle a Dios. Es que es difícil. Yo entiendo que es difícil. Yo lo puedo vivir o lo vivo a veces todos los días, no sé también los que en qué tipo de trabajos, inclusive las amas de casa, cuando van a la tienda quisieran que todo el mundo les diera las cosas, pero así, ¿no? Y empiezan a perder la paciencia, la cabeza, y empiezan a actuar de manera tóxica, grosera. Es en ese momento donde el Espíritu Santo debería de morar en nosotros y decir, a ver, cálmate. O cuando vamos conduciendo y el de enfrente se nos atraviesa así de forma brusca, perdemos la situación. Ahora está también el otro ejemplo que a veces llega el hermano y llega y en vez de decir, hermano, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Oye, ¿te acuerdas que fuiste? Mira, el hermano fulano de tal. Entonces nosotros tenemos esa autoridad ahí mismo también de que nuestro honor, de que nuestra dignidad quede intacta y decirle, ¿sabes qué, hermano? Si me vienes a hablar de un hermano por sus problemas, retírate. O yo doy la vuelta. No me interesa, no me preocupa. Sí me preocupa el hermano, pero no en la misma forma en la que te interesa a ti. Que no te interesen los problemas del hermano para ver en qué lo juzgas.
que te interesen los problemas del hermano para ver en qué lo ayudas. Eso suena diferente, ¿no? Eso es diferente. Yo no le puedo decir, hermano, ay, pues, a criticarlo, pues ya les mencioné hace rato, todos podemos. Pero ¿en qué lo voy a ayudar? ¿En qué lo puedo ayudar? Y si no lo puedo ayudar, ¿qué debo de hacer? Pues mejor me doy la vuelta. Strepson dice el vocablo griego. Doy la vuelta. Si no lo ayudo, no le estorbo. Fácil. No lo critico. Si no lo voy a ayudar espiritualmente, hermano, vine a ayudar. Vengo a orar contigo. Te veo medio triste, medio desanimado. Vengo a orar contigo. No me importa lo que te pase. Yo no soy Dios para que vengas y me cuentes, para que vengas y te confieses. Pero yo vengo a orar contigo. ¿Qué se siente que alguien llegue y te diga eso así? ¿Dónde queda tu moral? ¿Dónde queda tu dignidad todos sentimos cuando andamos así como decimos vulgarmente de capa caída, ¿no? Dentro de la iglesia. Y llega el hermano que no lo esperabas, hermano. ¿Qué te pasa? Vengo a estudiar, vengo a orar contigo. 5 minutos, ya canté, ya oré, nos vemos, hermano. ¿Cómo queda la persona que se sienta dañada? ¿Qué se siente? Se siente uno así como en una nubecita, ¿no? Dice, de verdadmente le importo a alguien. De verdad le preocupo a alguien. Eso es lo que Jesús quería realmente hacer con nuestras vidas en ese versículo. Ya olvidemos que significa golpear. Entonces, quedamos que el versículo habla de la dignidad, de golpe a la dignidad. Que cuando alguien intente golpear nuestra dignidad, ¿qué tenemos que hacer? Dar la vuelta. Evitarlo, alejarnos. Y te das cuenta, no quiere decir que en ese momento tú vas a dejar al hermano hablando solo, pero simplemente es reflejar el carácter de Cristo. ¿Qué es el carácter de Cristo? Que Cristo se mantenía. Cristo, a pesar de que los escribas, los fariseos lo querían humillar, ¿qué hacía Cristo? Se quedaba callado, los escuchaba, analizaba, y si tenía razón, cambiaba el método, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, juzgar a un hermano, o que un hermano me juzgue y decir, ¿sabes qué, hermano? Tienes este problema. Si el hermano llega directamente conmigo, se lo agradezco, ¿no? ¿Por qué? Porque él me está viendo en otra perspectiva. Hermano, tienes este problema. Ah, sí, cierto, hermano. Te lo agradezco. A lo mejor ya en ese momento yo le puedo decir, instrúyame, hermano, ¿cómo lo puedo cambiar? Y ya el hermano dice, mira, yo lo que puedo ver es esto, ¿no? Puedes practicar esto, cualquier situación. Pero no es lo mismo a que el hermano venga y nos los diga directamente, o nosotros vayamos directamente, a que vayamos y se lo cuentemos a alguien más. ¿Cuántos de nosotros tenemos el valor de ir a decirle, hermano, te estás equivocando en esto? Y con base en una Biblia, y con base en un manual de iglesia, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos siempre cuando alguien de los hermanos se está equivocando? Hablemos de la familia, ya le olvidemos a la iglesia. Cuando alguien de la familia se está equivocando, vamos y le decimos, oye primo, oye hermana, oye tío, oye mamá, oye papá, ¿te estás equivocando? ¿Qué hacemos? Criticamos, juzgamos, pero no ayudamos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cambiar esa perspectiva. Como cristianos, si alguien nos toca el honor, que eso sí lo tenemos a veces bien a flor de piel. Si alguien nos toca el honor, ¿qué hacemos? Humanamente respondemos. Eso, hasta ahí estábamos a la mitad, está bien. Si alguien nos toca el honor, cuando estamos en una clase, o inclusive en una competencia, si alguien te dice, oye, el lado izquierdo te va ganando, ¿qué hace el lado derecho? Ay, qué bueno que me va ganando, felicidades, son mejores que nosotros. ¿Qué hace? Se pone más intensa la cosa y le pone más ganas para poderle ganar. Humanamente así actuamos. Ahora debemos de pensar de manera diferente. Si alguien me ataca, si alguien me ofende, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te guarde. Yo entregaré cuentas de lo que yo hago. Preocúpate por ti y no por mí. Dar la vuelta, alejarse, no entrar en conflictos. Todo ese tipo de situaciones, ¿saben a qué nos ayuda? Al final del tiempo, al final del día,
Este versículo nos ayuda a ya no tener una vulnerabilidad como la que siempre tenemos. Si alguien llega y me ofende y me dice, ¿sabes qué? Eres esto, eres el otro, ¿cómo nos sentimos? Pero si yo entiendo este versículo que dice acerca de mi posición de honor y acerca de girar, de dar la vuelta, ¿dónde queda mi honor? Sí, está bien, tú dices que soy X cosa, que no sé, que no aprendo, que no oigo. Que Dios te bendiga. Déjame a mí avanzar a mi manera. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que aprender. No entrar en conflictos. Nosotros no deberíamos de tener conflictos dentro de la iglesia. ¿Y los tenemos? ¿Sí o no? ¿Por qué tenemos conflictos dentro de la iglesia? Porque no queremos que pisoteen nuestro supuesto honor, nuestra supuesta dignidad. Pero nos olvidamos que tuvimos un ejemplo. ¿Qué ejemplo tuvimos? ¿A poco a Jesús cuando lo estaban juzgando, cuando lo estaban crucificando, Jesús se sintió humillado? Pues Jesús se sintió lastimado. Físicamente sí, emocionalmente. Jamás, dice que jamás se sintió así. Y eso es lo que vino a traer Jesús, libertad. Ese tipo de libertad, esa es a la que vino Jesús. Vino a traer libertad a un ciclo interminable de violencia física y violencia verbal. Eso es lo que nosotros debemos de aprender. Nosotros podemos o tenemos el poder de cortar ese ciclo. Si alguien nos ofende, ¿debemos de responder con ofensas? Debemos de dar la vuelta, girar, ir hacia el otro lado y decirle gracias. Imagínense si alguien me ofende y le dice, te responde con un gracias, no lo sabía, ¿cómo nos quedamos en ese momento? Nos vamos a sorprender, ¿no? ¿Y este qué le pasa? Está enfermo. Yo quería pelear, yo quería discutir con él. Y me contesta aún, gracias, te lo agradezco. No sabía. Discúlpame, le voy a poner más atención a ese pequeño detalle. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos. No enfrascarnos, no bajarnos nosotros de nivel. ¿Qué dice la Escritura? Que vamos a ir creciendo hasta llegar a la estatura ¿de quién? De Cristo. Cuando nosotros nos comportemos en un enfrascamiento, en una discusión, cuando nosotros aprendamos a resolver esa situación, ese enigma, habremos dado un paso más hacia el cielo y no hacia otro lado donde no queremos ir. Cuando alguien nos trate de humillar, veamos y decirle en ese momento, Señor, dame sabiduría, Señor, dame fuerza, dame entendimiento para poder alejarme de esta persona sin caer en el motivo de lastimarlo. Tú no sabes los problemas que tenga el hermano, tampoco las personas, tu familia, porque es así, pero tampoco estamos capacitados para juzgar, para decir, es que es así porque pues, le pasó esto de joven, es así porque hace esto, o se comporta de esta manera, pues porque él es así. Simple y sencillamente nosotros tenemos que demostrar en primera instancia lo que hemos aprendido. ¿Y qué hemos aprendido? A moldear nuestro carácter, a contener ese carácter que nosotros decimos tener y porque tenemos un ejemplo. Al final, la verdadera fortaleza nos las da Dios. Él no quiere que devuelvamos golpe por golpe. No se trata de eso. No quiere que como víctima, pues, nos quedemos callados, sino que tengamos el privilegio, o tenemos el privilegio de elegir qué realmente contestarle con sabiduría. Pero todo eso es a base del estudio y de la comprensión de la Biblia, no de la lectura nada más. Dios nos va a dar el poder. Pongámoslo en las manos de Dios. Hermanos, no hay situación más grande que el estudio diario. No sé qué tiempo tengamos de libre supuestamente para nosotros,
El apóstol Pablo igual hablaba de un sacrificio. Vamos a sacrificar un poco de tiempo. El Señor a lo mejor no nos pide 24 horas, nos pide 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos si ustedes quieren brindarle al Señor, pero diario, todos los días. Señor, dame la fortaleza, inclusive en las áreas de trabajo. Señor, tú sabes que mi compañero de trabajo, híjole, Señor, lo traigo así como que atravesado aquí, vive en mí. ¿Y cómo lo hago? ¿De qué forma lo hago? Entonces, comprendamos Mateo 5:39 que dice, si alguien trata de humillar tu honor o tu dignidad, da la vuelta. No te humilles, no te enfrasques, da la vuelta y continúa tu camino. Ahora quiero que este versículo lo vean de esa situación. Quiero que lo vean de ese lado. Ya no olvidemos que habla de golpes, olvidemos que habla de poner el otro lado, porque ya demostramos que físicamente es imposible. Y de acuerdo a la traducción, tampoco va. Jesús no vino a enseñar violencia, sino todo lo contrario, a traer amor, a traer paz. Entonces, este versículo que nos enseña en esta mañana, que lo que queremos es eso, que el Señor nos dé la fortaleza para huir de ese tipo de adversidades, que las vamos a tener todos los días y todo el tiempo, pero es de donde nosotros vamos puliendo nuestro carácter, vamos puliendo. Recordemos esto, si nosotros nos ponemos a pelear con alguien igual a nosotros, en vez de crecer, bajamos. Si nosotros lo bendecimos cuando nos ofende, vamos a crecer como con Cristo. Así que no olvidemos esta enseñanza. Tratemos de moldear nuestro carácter. Pensemos en el ejemplo. Yo sé que es bien difícil pensar cuando alguien nos hace enojar así de rápido, pensar, decir qué le contesto, o lo golpeo. A veces pensamos decir qué le contesto o lo golpeo, ¿no? Pero no, en ninguna de esas dos formas, sino la simple y respuesta que dio Jesús, que si alguien te toca el orgullo, da la vuelta y continúa tu camino, hermanos. Que Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a entrar en